La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura es un organismo especial de las Naciones Unidas. Se fundó el 16 de noviembre de 1945, con el objetivo de contribuir a la paz y a la seguridad en el mundo mediante la educación, la ciencia, la cultura y las comunicaciones. La Constitución firmada ese día entró en vigor el 4 de noviembre de 1946, ratificada por 20 países. En 1958 se inauguró su sede principal en el Distrito Séptimo de París. Al 2016 cuenta con 195 Estados miembros y 8 miembros asociados. La organización UNESCO es quien selecciona y declara determinados sitios como Patrimonio de la Humanidad. El catálogo cuenta con un total de 1052. Bajo ciertas condiciones, los sitios mencionados pueden obtener financiación para su conservación del Fondo para la Conservación del Patrimonio de la Humanidad. Fue fundado por la Convención para la Cooperación Internacional en la Protección de la Herencia Cultural y Nacional de la Humanidad, que posteriormente fue adoptada por la Conferencia General de la UNESCO, el 16 de noviembre de 1972. Dentro de Israel, 16 sitios han sido declarados Patrimonio de la Humanidad. La UNESCO tiene 3 instancias especializadas en establecer las políticas de control y administración diaria de la organización. La primera, la Asamblea General de la UNESCO, la segunda, la Comisión Ejecutiva y la tercera, la Secretaría. La Asamblea General de la UNESCO congrega a 195 países miembros. Se reúne cada 2 años, cada país tiene un voto y establece políticas generales. La Comisión Ejecutiva se compone de 58 miembros, elegidos por la Asamblea General cada 4 años, y su función es asegurar la ejecución de políticas. La Secretaría Administrativa de la organización en lo cotidiano y su líder, hoy la búlgara Irina Bokova, es elegido por 4 años y puede reelegirse. En octubre de 2012, la UNESCO aprobó la adhesión de Palestina como miembro de pleno derecho, con los votos en contra de Israel, Estados Unidos, Canadá y Alemania. Como Palestina no era miembro de la ONU, no se debía aceptar su aceptación a la UNESCO, afirmaban. El presupuesto de la organización es pagado por los países miembros, siendo que Estados Unidos aporta el 25% del mismo. La ley norteamericana prohíbe enviar fondos a organizaciones que aceptan países no miembros de la ONU. Estados Unidos decidió dejar de aportar su parte en el presupuesto. Tampoco Israel contribuye. El presupuesto bianual de la UNESCO ronda los 510 millones de dólares. Para balancear el presupuesto, UNESCO ha recibido enormes donaciones de países como Arabia Saudita y Qatar, que por ejemplo en 2012 aportaron cada uno 20 millones de dólares. 2 estados radicales islámicos que impulsan políticas judeófobas. La Comisión Ejecutiva de la UNESCO se compone de 58 países, que son elegidos para un periodo de 4 años. Israel fue aceptada como miembro de la UNESCO en 1949, pero fue expulsada en el año 1974 debido a las excavaciones arqueológicas que se llevaron a cabo cerca del Monte del Templo. Esto no fue aceptado por la organización. El Monte del Templo es fundamental para comprender el desarrollo de la historia del judaísmo y cristianismo, e Israel siempre ha tomado impecables medidas para respetar la santidad de todas las religiones. En 1979 Israel fue reaceptada, después que Estados Unidos amenazase a la mayoría no democrática de la ONU y de UNESCO que no seguiría pagando al presupuesto de la organización. En 2012 los palestinos fueron aceptados dudosamente como parte de la UNESCO y desde entonces secuestraron la agenda como hicieron en otras organizaciones. Tras el fracaso de la Intifada del Aqsa, los palestinos comprendieron que el uso de las armas para alcanzar sus objetivos les era contraproducente. Por un lado porque Israel era más fuerte que ellos, por otro lado porque el terrorismo provocaba que la población palestina se acercase al islamista Hamás en vez de aceptar la dirigencia de la Autoridad Palestina de Mahmoud Abbas. La forma de combatir a Israel, para ellos, es demonizarlo en todo foro internacional. El 16 de abril de 2016 y el 13 de octubre de 2016, la Comisión Ejecutiva de la UNESCO aprobó una serie de declaraciones que condenaban a Israel por diversas acciones en el Monte del Templo, muchas de ellas invenciones. Allí se nombraba al monte y al Muro de los Lamentos con sus nombres musulmanes, el Aqsa y el Harem al-Sharif y al-Burak, por lo que Israel interpretó tal proceder como una negativa a reconocer el nexo judío con esos lugares santos. La decisión fue condenada prácticamente por todo el mapa político israelí. Días más tarde, la secretaria general de la UNESCO, Irina Bokova, dijo: «El monte del templo es también santo para los judíos». El monte del templo es donde estaban ubicados el primer y el segundo templo de los judíos en Jerusalén.
es el lugar más sagrado para el judaísmo. Una de las paredes que rodeaba el complejo edilicio del templo es el Kotel, el Muro de los Lamentos. Al tratarse del lugar más cercano al Sancta Sanctorum, se comenzó a rezar allí desde la Edad Media. En el monte del templo, Jesús de Nazaret enseñó a los rabinos. Tras la destrucción del templo por los romanos en el año 70, llegaron los musulmanes en el año 638 y recién en el año 705 inauguraron una mezquita, el Aqsa. La vergonzosa decisión de desconocer el nexo entre el pueblo judío y el monte del templo fue votada a favor por países como México, Brasil y República Dominicana. Luego, México solicitó, aunque después retiró su pedido, activar una cláusula especial del estatuto del organismo que hubiera permitido una nueva votación. Tras ser presionado, México declaró que el documento era ofensivo y tendencioso en contra del pueblo judío y su conexión histórica con Israel. Brasil apoyó la decisión de México y ambos se abstuvieron de votar nuevamente junto al bloque radical islamista que impulsó la decisión. La resolución aprobada de octubre del 2016 que condena a Israel en una serie de asuntos relacionados con Jerusalén y sus sitios sagrados fue promovida por la Autoridad Palestina, junto con Egipto, Argelia, Marruecos, Líbano, Omán, Qatar y Sudán. Menuda serie de países que permanentemente violan las leyes y los acuerdos internacionales.